suscríbete y activa la campanita, no lo olvides. Hey, ¿qué pasa, panda? Bienvenidos a Revento Reboot. Estamos en Digital Combat Simulator en un Sukhoi 27. Y recordad que estos tutoriales que estamos haciendo también nos sirven para el Su-33, con pequeñas diferencias en cabina. Pero hoy vamos a hablar del aterrizaje y del ILS, ¿vale? El TACAN y el ILS, sabéis que es todo en este simulador muy arcade, en este avión de este simulador, ¿vale? Digital Combat Simulator es el simulador, el Su-27 es un avión que compras para el simulador. Pues este avión de Flaming Cliff es un poco más arcade. Y bueno, visteis en el vídeo anterior que estoy en el modo de navegación MPW. Aquí pues tenemos el Waypoint 1. Y nada, sacando esto de aquí, a ver cómo era esto. Ahí estamos, perdón. Pues veis que tenemos la base detrás. Entonces, bueno, vamos a hacer un ILS. No hay sin procedimientos de ATC ni nada, simplemente poniendo el modo. Fijaos, le doy al 1 del teclado, el que está encima de la Q. Paso al modo RTV. Vale, y RTV ya me ha seleccionado que voy a aterrizar en la base que tengo seleccionada, que sabéis que la puedo cambiar con mayúsculas izquierdo o control izquierdo, primero primera, ¿vale? Pero no lo voy a cambiar pero podéis cogerla a cualquier base. Y como veis en RTV primero me lleva un waypoint, vamos a sacar ahí, y si le pongo el modo de navegación, o sea de ILS, me acerca más a la base, ¿vale? No me lleva directamente a ese waypoint. Bueno, pues ahí tenemos puesto el modo RTV, que es lo normal, así que nos vamos a ir para la derecha, como bien pone aquí, o aquí, que es el giro más rápido. Recordad que el Su-27 a cada cambio de velocidad hay que andar trimándolo, con lo cual es un poco molesto volarlo, ¿vale? Pero no os preocupéis, para aterrizaje también os va a pasar. Las velocidades de aterrizaje ya os las voy a ir diciendo, que no se me olvida. Yo las suelo hacer entre 240 km por hora si eres un avión muy ligero, ¿vale? Pocos misiles, poco combustible. En 300 voy muy cómodo, o 350 de límite, ¿vale? Nunca más de 350, así que yo os voy a recomendar que sea siempre 300, pero fijaos aquí en el Head-Up Display, en la parte superior, vais a ver que tengo mi velocidad, 500 km por hora y 690. Ese 690 es lo que el sistema quiere que yo lleve, al igual que la altura, ¿vale? Quiere que lleve 3.400 metros en vez de los 800 metros que tengo. Ok, bueno, lo suyo es que siguiéramos esas indicaciones, pero sinceramente volar a 700 km por hora ahora mismo me parece un poco estupidez, pero bueno, podríais seguirlo. A la hora de aterrizar suele poner los 240, al menos cuando voy con esta configuración de avión, que solo son, como veis, hay unos par de misiles. Entonces, bueno, yo recomiendo a 300 km por hora. Aquí tenemos la distancia al waypoint, bueno, a la base realmente. Y luego lo que nos va a interesar a la hora de aterrizar es aquí en el Head-Up Display. ¿Veis este número 2 que está donde mi simbolito de avión, el número 3? Ahí vamos a querer que sea un -3, ¿vale? Porque eso va a significar menos 300, o sea, 300 pies, 300 metros de descenso por minuto, que es lo mismo que este instrumento de aquí. En este instrumento para aterrizar tendría que estar entre el 0 y la primera rayita, os recomiendo eso. El manual os dice un 3, yo he aterrizado con un 5, no pasa nada, simplemente, bueno, pues un poco más de golpe, pero suelen ser golpes suaves. También os recomiendo que a la hora de aterrizar metáis un poquito más de potencia, con lo cual, según vais cayendo, al meter potencia, os ponéis más paralelo al suelo. El ILS es muy simple, simplemente esta bolita vamos a tener que andar siguiéndola y ponerla en el centro, o que sería exactamente lo mismo que aquí seguir el palo amarillo y este también horizontal y hacer la cruz típica del ILS. Para los que ya lleváis tiempo en la simulación, los que sois nuevos, bueno, pues el ILS básicamente siempre es en este instrumento del horizonte artificial, siempre esos dos palitos, juntarlos para que sea una cruz perfecta. Y ya pues usar el Sim Rake para aterrizar, ¿vale? Estoy ganando altura, fijaos que cuando nos pone la P es que es altura radírica, ¿vale? Aquí en este avión. Y estoy ganando altura para cumplir los objetivos, porque sobre todo el ILS antes de coger la senda de planeo suele estar alta, no va a ir a 800 metros por la vida, ¿vale? Hay que ir un poquito más alto. Entonces, bueno, veis la velocidad, pues todo el rato trimando. Ya estoy a 9,9 kilómetros de la base. Ahora en breve me va a saltar al siguiente waypoint de captura del ILS, por así decirlo, cuando esté casi llegando. Así que por eso no quiero ir para la izquierda del todo, estoy yendo un poquito como voy, porque me va a tocar girar a la derecha más o menos fuerte, ¿vale? Ahí está la base. Las teclas, recordar que es la F para sacar los flaps, la G para sacar el tren de aterrizaje. Fijaos que ahora pone 310 km por hora, voy a hacerle caso.
Y la B, también tenemos la tecla de abrir o cerrar el freno, que lo veis que lo vemos ahí, ¿vale? Yo lo tengo en el J, pero sería con la B. Bueno, ya debe estar a punto de cambiarme. Según voy frenando tengo que ir ya trimando más hacia arriba. Y ahí debe estar a puntísimo de cambiarme. Si no, lo puedes cambiar tú manualmente dándole al 1, porque realmente me interesa girar ya. Como me espera estar en la línea, voy a cambiarlo ya yo al modo NOC, que es el del ILS. Entonces vemos ahí que aunque en el manual nos pone que, veis, ya me pasé de la base, nos pone que cuando captura la senda de planeo nos sale aquí abajo a la derecha un iconito, y cuando estamos en la senda de planeo nos sale otro icono aquí en medio del NOG y de las millas. Yo lo he estado probando estoy en DCS 2.5 y no funciona, ¿vale? No funciona. Fijaos que ya me pone 240 km/h para aterrizar. Yo no voy a hacerle caso, yo me voy a mis 300, que estoy muy cómodo. 240 vas con el morro muy levantado y no me gusta. Y bueno, voy a ir, aunque va a ser un aterrizaje visual más que ILS. El ILS solo es meter este circulito en el centro, o aquí hacer la X. Voy a hacerlo para que lo veáis, pero ya haré una demostración con mala climatología, haciéndolo puramente ILS. Ahora mismo veis que el ILS me pide subir, ¿vale? Entonces, bueno, yo voy subiendo. Y me gusta más que así este instrumento, más que el head display, ¿vale? Y bueno, la velocidad, voy a sacar el tren ya, ¿vale? El tren lo podemos sacar sobre 400 km/h para abajo, ya se puede sacar. Ahí lo vemos, las tres verdes. Saco los flaps también, y así puedo volar más lento con mayor facilidad. Y bueno, el ILS, veis ahí que ya estoy con la cruz, más o menos, porque estoy un poco lateral. Y fijaos en el head display que más o menos estoy igual, ¿ok? También recordad el anterior vídeo, debajo de nuestra velocidad, el triangulito que se mueve para la aceleración. Fijaros que bueno, ahora a mí me da la sensación de que siempre el ILS aquí en el Su-27 te hace volar como muy alto e intenta aterrizarte en medio de la pista, ¿vale? Ahora usar el trimado para dejar el avión más o menos que podáis soltar las manos, y casi la palanca de gases igual, ¿vale? 310 nudos, está bastante bien. Fijaros aquí el Sinrake, es demasiado, ¿vale? Por eso me estoy bajando. Tengo un 5 ahí, 6, ¿vale? Hay que tener cuidado. Y bueno, todavía me está pidiendo que suba más el ILS, ¿vale? Yo me siento inseguro muchas veces con el ILS del Su-27, porque lo dicho, me da la sensación de que me quiere llevar a medio de la pista. Y yo personalmente, ahora mismo que si estoy en un aterrizaje totalmente visual, si más o menos ya estoy, veis ahí que está la valla del aeropuerto, me gusta apuntar con la parte esta del avión, ¿vale? Esta bolita, a mitad de la pista más o menos, y yo sé que más o menos caigo en la pista. Como todo es práctica, podéis hacer caso al ILS, pero ya os lo he dicho, el ILS os haré un vídeo aparte, una demostración. Ahora simplemente, pues de vez en cuando levantamos ahí la cabeza. Ahí vemos que el ILS ya nos coge 300 km/h. Terminamos de ajustar, ¿vale? Lo suyo sería... Ahí estoy alineado, perfecto. Y ahora, fijaros en... Vale, yo estoy en un 5, lo que sería 500 metros minuto. Ahí está el 4, ahí está el 8. Bueno, realmente no es un 5, es un 4. Aunque yo realmente ahí en el instrumento diría sí que es un 5, pero bueno, le haremos caso. ¿Ves ahí? Fijaos el ILS que ha pegado un pequeño bote. Y bueno, ya aquí, ¿ves? Fijaos, siguiendo el ILS me lleva hasta que es mitad de pista. Y ahí he hecho el touchdown, ¿ok? Fijaros ahí en visual, justo lo he pillado en el momento que he hecho el touchdown. Y bueno, me he recorrido bastante pista, pero como veis es en la parte en la que siempre hay tomas, ¿ok? No hay ningún problema, este avión frena bastante rápido. Y aparte, más cosas que os tengo que decir. Fijaros que más o menos el ángulo de ataque del avión va bien, ¿vale? El ángulo de ataque, intentar coger siempre 10. ¿Dónde se mira el ángulo de ataque? Vale, el ángulo de ataque lo tenéis aquí, ¿vale? Como mucho cogeros 10, porque en 17, en la parte trasera del avión, ya va a rozar, ¿vale? No llega a ser el motor, son estas dos aletillas que hay abajo, pero eso ya roza en 17, así que cogerlo en 10 y bueno, mientras que no os llegue a 15 todavía podéis ir relajados, pero en el momento que llegue a 15, soltar los mandos porque andáis rozando, ¿vale? No, apenas se daña el avión, pero no pasa nada. Luego, ahora mismo, bueno, podría poner idle simplemente y usar un poquito los frenos, bueno, ir un poquito con el morro levantado para el aerobraking y usar un poco los pedales para frenar. Pero también tenemos el paracaídas de frenado, ¿vale? O el drag chute, realmente en español siempre digo paracaídas de frenado, entonces sería parafrenado más bien, porque no para ninguna caída. Pero bueno, el paracaídas está en esta parte entre los dos motores, en este pivote que sale hacia atrás,
eso se va a abrir y va a desplegar el paracaídas. Así que eso es lo que voy a hacer con la letra P, ¿vale? No hay realmente velocidades límites aquí en este simulador, en el Su-27, pero bueno, siguiendo un parámetro realista, siempre intentar 250 km por hora, yo creo que sí, que podríamos abrirlo, ¿vale? Así que vamos a mantener un poco el avión ahí con el morro en alto. Quito la pausa. Mantenemos un poco ahí en el morro en alto. Se nos baje la velocidad. 7, tal. Centramos bien el avión. 6. Y fijaros, le doy a la P. Y ahí se suelta el paracaídas. Y ya se frena sin necesidad de que yo use nada los pedales. Vale, se va a frenar del todo el avión. Así que meter un poquito de potencia para poder salir de pista. ¿Vale? No hay que activar rueda de morro ni nada, es arcade el simulador, el Su-27, así que recordad, ahora mismo es 80, ya no significa 80, significa que estoy por debajo de 80, mientras que yo tenga movimiento bien en idle, pero ahora vamos a intentar salir, intentamos salir todo de una, ¿vale? Intentamos no quedarnos parados en pista con el paracaídas abierto. No porque pase nada. Vale, porque yo puedo coger, ya estoy fuera de pista, no hay ningún problema. Vale, voy a pulsar los frenos. Pulso los frenos y no hay ningún problema, ¿vale? Los paracaídas se quedan ahí, no pasa nada. Si metiera mucha potencia, sí se acaban arrancando. Pero la idea es que nosotros como pilotos tenemos que soltar ese paracaídas, pero no soltarlo en la pista de despegue, de aterrizaje. Porque eso molesta al siguiente avión. Se lo podría comer su motor, aunque eso no está modelado en BCS. Me gusta el retoque realista y hacer esto fuera de pista, por favor, ¿vale? Entonces ahora simplemente, fijaros ahí donde está la sombra de paracaídas, le voy a dar a la P y ahí se ha caído el paracaídas, un poquito más atrás, ¿vale? Ahí veis la marca. Vale, ahí detrás mía está viendo la marca, entonces, bueno, ahora simplemente pues sería hacer el taxi, ya metemos un poquito de potencia, recordamos el primer vídeo, que ahora sí me funciona, ¿vale? Los pedales, simplemente pulsándolos, gira, ¿vale? En el primer vídeo os hablaba de un bug, ya han debido solucionarlo, o lo mismo era un problema de mi ordenador, no lo sé muy bien, pero bueno, pues ahora ya puedo usar los ejes de los pedales para moverme en tierra, y ya está, chicos, eso es lo que es el aterrizaje en visual. Ya os he hablado de lo que es el ILS, que es seguir la bolita esa, con lo cual sabéis aterrizar en ILS. Me falta el vídeo demostración de aterrizaje en malas condiciones meteorológicas. Y ya está, o sea, el TACAN, también os lo comenté en el vídeo anterior, también está implementado en este RTV y es un TACAN pues a la base que vaya realmente, no es un TACAN para hacer navegaciones. Bueno, podríamos simular el TACAN haciendo navegaciones diciendo, vale, me voy a tantas millas de esta base que tiene este TACAN y en rumbo tal. Bueno, podríamos calcularlo, ¿vale? Pero ya os digo que ya es... no sé, no quedaría igual. Así que no me voy a andar enrollando más. Os voy a dar las gracias por estar ahí. Pues como siempre os digo, suscribiros, darle like, en los comentarios debajo, poner vuestras inquietudes que tengáis, dudas, sugerencias para otros vídeos, para este mismo vídeo, para lo que sea, ¿vale, chicos? Así que, como siempre, chicos, un saludo, ser felices, chao, chao. No olvides suscribirte, darle a like y revisar mis últimos vídeos. Subscribe, give me a thumbs up and check my other videos.